Queridos hermanos y hermanas, una vez más Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad que me dan a través de este medio de poder estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo en estos días palabras de aliento, mensajes de aliento, especialmente en este tiempo difícil. Y queremos hoy también, cerrando de alguna manera este fin de semana, juntos bajo la luz de la palabra de Dios, poder escuchar su voz y poder recibir ese alimento espiritual para el alma que tanto necesitamos, especialmente en este tiempo. Y yo siento en mi corazón poder transmitir un mensaje de aliento, de ánimo para el pueblo de Dios, y por qué no también para aquellos que tal vez no son directamente del pueblo de Dios, aquellos que tal vez hasta el día de hoy no se han identificado con el pueblo de Dios, aquellos que tal vez hasta el día de hoy han mantenido una postura religiosa relativa, intermedia, indiferente. Y bueno, y como con este tema de las redes sociales y de los mensajes que estamos grabando, se comparten, se envían, circulan, son como plumas lanzadas al viento, tal vez llegue también este mensaje a alguien que no tiene una fe centrada, ese objeto de la fe que te lleva a la persona de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que este mensaje de aliento que hoy quiero entregar, claro que es en primera instancia para nosotros, aquellos que formamos parte de su pueblo, no porque seamos mejores que otros. Somos igual de malos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero el amor de Dios ha cautivado nuestro corazón y nos ha hecho entender que así pecadores como éramos, Dios nos amó y nos dio la oportunidad de comenzar, tomados de su mano, una nueva experiencia de vida. Eso es lo único que nos diferencia, ¿sí? No es que nos sintamos, nos creamos o seamos mejores, pero sí somos nuevas criaturas por el amor de Dios, y somos pecadores, imperfectos, con fracasos, con luchas, pero perdonados y redimidos por la sangre de aquel que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y para darnos una mirada diferente de los acontecimientos de la vida. La Biblia dice que para el hombre natural, el hombre promedio, el hombre y la mujer que viven la vida normal, sin tener una inclinación fuerte hacia las cosas espirituales, sin tener una fe fuerte, las cosas se ven de una manera diferente. Y cuando hablamos de estas cuestiones de la Biblia, para él son locura. Eso dice la palabra de Dios. Pero para aquellos que tenemos el Espíritu Santo, podemos discernir y tener una óptica diferente. Y claro, los acontecimientos que están sucediendo nos hacen pensar en muchas de las cosas que dice la Biblia. Nunca como en este tiempo se ha pensado tanto en la profecía bíblica, en el Apocalipsis. Y hoy quiero que veamos el Apocalipsis. No vamos a hablar de profecía bíblica, ni vamos a hablar de escatología. Vamos a hablar de los primeros capítulos, cuando recién comienza el libro. Y vamos a sacar una aplicación para nuestra vida, que es la aplicación que el autor de este libro, por lo menos el escritor Juan, el discípulo amado, tuvo cuando recibió la revelación, nada más y nada menos que de parte del mismo Señor Jesucristo, que para este entonces ya había sido muerto, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido hacía casi 70 años. Y que ahora Juan, preso por predicar la palabra de Dios en una isla llamada Patmos, en medio del mar Egeo, cerca de Grecia, hoy conocemos el mar Egeo, y está la isla que se llama Patmos, él estaba sufriendo una condena por predicar el Evangelio, rodeado de los peores presos, porque era una cárcel de máxima seguridad. Tuvo aquella visión del Cristo resucitado y glorioso. Y yo creo que veamos hoy
un poquito el contexto de lo que Juan estaba viviendo. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este versículo 9 tiene mucha tela para cortar, porque también Juan estaba sufriendo una cuarentena como la que nosotros estamos sufriendo hoy. Claro que una cuarentena larga, una cuarentena no deseada, injusta, inesperada, una cuarentena en prisión. Y hay tres palabras que enmarcan esta cuarentena. Dice, copartícipe vuestro, o sea, nos hace a nosotros también parte, y de hecho hoy más que nunca somos parte de estas situaciones adversas, indeseadas, inesperadas. Pero dice, en la tribulación, estamos en tribulación. No podemos negar que estamos atribulados, estamos confundidos, estamos asustados, estamos con miedo, con inseguridad. Es real, es humano eso. En la tribulación, en el reino. ¿Qué significa esto? Que en medio de la tribulación, Cristo sigue reinando, no tenemos que perder esa óptica. Y en la paciencia. Esto es indispensable para atravesar este tiempo de pandemia que estamos viviendo, queridos hermanos, hermanas y amigos, tal vez, como dije recién, que haya llegado a tu mano este mensaje. Paciencia, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Yo no quiero ser pesimista, dramático ni fatalista, pero la verdad es que no sabemos hasta cuándo va a durar. No sabemos, paciencia. Pero dice, estando en esa condición, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, y comienza la revelación. Ahora quiero detenerme en este primer punto. El contexto que rodeaba al discípulo Juan, al apóstol Juan, era un contexto de caos. Una isla de 80 kilómetros cuadrados, una isla de pura roca, muchos de los caminos empedrados del Imperio Romano, de ahí viene aquella frase, todos los caminos conducen a Roma, porque Roma inventó en hacer carreteras, venían de la isla de Patmos. O sea que a estos presos los tenían a pico y pala todos los días, dándole y dándole y dándole a una roca calcárea, color medio pálido, medio plomo, dura. Y ahí estaba Juan a sus 80 y pico de años cargando carretillas con piedra, con escombros, rodeado de presos de mala fama, asesinos, borrachos, violadores, transgresores. Pobre viejito, ¿no? Y él dice, y no lo dice con sentimiento de ira hacia Dios, él lo dice casi con orgullo, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. No estuvo preso por hacer una estafa, estuvo preso por predicar el Evangelio. El contexto que le rodeaba a Juan era un contexto de caos, de caos. Y ahí recibe la revelación. Ahora, comienza la revelación y entramos al capítulo 2 y 3. Muchos de nosotros lo conocemos. Son las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Ahí está la lista. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias locales, reales, muchas de ellas fundadas o pastoreadas por Juan. Y si vos analizás cada carta, vas a ver que en el 80% de ellas, para ser más específico, 5 de 7, 5 reciben reprobación, reciben reclamos, reciben exhortación, como querramos llamarlo, por cosas que estaban mal en las iglesias. Y algunas muy mal. Si querés, rápidamente podemos mirar. ¿Cuál era el problema en Éfeso? Versículo 4 del capítulo 2. Que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era el problema de Pérgamo? Versículo 14.
tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, doctrina que yo aborrezco. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Tiatira? Pero tengo contra ti que toleras a una mujer Jezabel que dice que es profetiza y que enseña y que seduce a fornicar. ¿Cuál era el problema de Sardis? Capítulo 3, versículo 2 dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál era el problema de la Odisea? Tibieza, te vomitaré de mi boca. O sea, no solamente había caos en Patmos, no solamente había caos en la celda, en la penitenciaría, que uno diría, bueno, obviamente que ahí va a haber caos. También había caos en las iglesias, y vuelvo a repetir, yo creo que con dolor Juan escribía estas cartas y estas frases que recién termino de leer. Porque muchas de esas iglesias Juan había pastoreado o había fundado. Tal vez hasta él se habrá preguntado, ¿qué hice mal? ¿Por qué este diagnóstico caótico? La mayoría de las iglesias que conforman esta región del Asia Menor. Caos en las iglesias, sí, y esto no es novedad para nosotros. Por el ministerio que desarrollo conozco muchas iglesias en diferentes países del mundo. Y en la mayoría de ellos, y debo decir en todas, hay situaciones que lamentar, hay problemas, hay pecado, hay cosas que corregir. Caos alrededor de Juan, en la isla, caos en las iglesias, pero sigue el relato del Apocalipsis. Saltemos un poquito ahora hasta el capítulo 6. Ya vimos el 1, rápidamente, vuelo de pájaro, ¿no? El 2 y el 3. Saltemos al 6. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. El segundo sello se quitaba la paz de la tierra y se mataban unos a otros. El tercer sello, caos económico. El cuarto sello, estoy leyendo Apocalipsis 6, 7. La muerte. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. El quinto sello, versículo 9. El reclamo de las personas que fueron muertas a causa del Evangelio. Y vos seguís leyendo el capítulo 7, el 8, el 9, casi el resto del libro de Apocalipsis. Me estoy refiriendo desde el capítulo 6 hasta el 19. Estamos hablando del 75%. Son escenas caóticas. Juan estaba viendo casi en 5D una película de la Tercera Guerra Mundial, con cosas increíbles que pasaban entre su vista que él no podía entender. Por eso él intentó describir los acontecimientos futuros de la gran tribulación que está por llegar con el lenguaje de las cosas que él conocía. Por eso él decía, por ejemplo, y vi a un ser viviente que tenía una cabeza como de un león y tenía una boca que tiraba algo y una cola que arrastraba y mataba todo a su alrededor. No sabemos, tal vez lo que Juan es un tanque de guerra o algún arma sofisticada, pero él no sabía lo que era la palabra tanque de guerra, no sabía lo que era un arma atómica, no sabía lo que era un misil, y él trataba de describirlo con el lenguaje que usaba. O cuando él dijo, yo vi como una gran estrella ardiente caer en el cielo y envenenar todo, capaz que vio una bomba atómica. Él no sabía lo que era una bomba atómica. Entonces Juan estaba intentando describir, pero al punto que quiero llegar es que lo que Juan... caos, muerte, violencia, destrucción, la ira de Dios derramada sobre el planeta Tierra, el anticristo intentando gobernar y lo único que lograba era destruir la creación de Dios. Caos otra vez. O sea que no fue fácil para Juan escribir este libro. Pero yo te quise hacer esta introducción un tanto violenta, porque nos tiene a todos agitados, de lo que vimos en el capítulo 1 en Patmos, en el capítulo 2 y 3 en las iglesias, desde el capítulo 6 al 19 en la humanidad durante la gran tribulación, para que podamos detenernos, y con esto concluyo,
en el capítulo 4 y 5. Vamos a retroceder ahí. 4 y 5. Dice capítulo 4. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, cuando empezó el capítulo 1, me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono. Y yo te dejo una tarea para que hagas, que tenemos tiempo ahora en esta cuarentena. Subraya, tómate un lápiz. Y remarca, subraya. En el capítulo 4 y en el capítulo 5, todas las veces que aparece la palabra trono. Creo que son más de 20. Fíjate, acá lo tenemos. Dice el versículo 2, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 3, y alrededor del trono un arco iris. Versículo 4, y alrededor del trono 24 tronos más. Y vi en los tronos a 24 ancianos. Versículo 6, y delante del trono había como un mar, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Y vos seguís leyendo y seguís subrayando. Capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y el trono, y el trono, y el trono. Y en medio del caos, Juan ve un trono. Y fue necesario esta invitación que él escuchó y que lo leímos recién al comienzo del capítulo 4. Dice, aquella voz de trompeta que escuché hablando conmigo me dijo, sube acá. Y cuando Juan sube, le impacta ver orden. En el cielo no había caos. Ver un trono, ver al Señor sentado en el trono, ver al Padre sentado en el trono, ver toda la creación alabando, adorando, proclamando alrededor del trono, y se repite el concepto del trono. En el cielo no había caos. Y yo quiero que pensemos en eso, en este tiempo. Que aquí estamos atravesando un tiempo de pandemia, de muertes tristes. Queridos hermanos y hermanas, si esta emergencia sanitaria continúa, cada vez vamos a sentir casos de enfermos del virus más cercanos a nosotros. Tal vez hasta ahora la mayoría de los que me estén escuchando no se hayan enterado de algún vecino, familiar o amigo, sino muy lejano. Bueno, no quiero ser fatalista, pero nos empecemos a enterar. Tenemos que estar preparados, hermanos, para poder mantener la calma ante este tiempo tan agitado. Y la mejor forma es hacer lo que hizo Juan, subir allá. Dice, sube acá y yo te mostraré un panorama diferente. El apóstol Pablo dice en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las cosas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, el trono. Cada día un ratito de aceptar esta invitación, sube acá, en comunión, en oración, en meditación. No tanto noticiero, no tanto celular, no tanto Facebook, no tantas noticias. De vez en cuando, 2 o 3 veces por día es suficiente, pero el resto del tiempo tenemos que subir allá y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque acá en la de la tierra hay caos, pero arriba Cristo está sentado en su trono. Después, si querés, en tu casa lee Isaías 6.1. Es un pasaje análogo a este de Apocalipsis. Uno de los reyes más espirituales que tuvo Israel. Juntos honraban el nombre de Dios, juntos leían la ley de Dios, juntos defendían el nombre de Jehová de los ejércitos, y murió. En ese año, a tus manos este mensaje de poder cambiar la óptica. Claro, la óptica nos invita, nos convida, nos empuja, nos obliga a mirar, uy, cuántos muertos, cuántos infectados, cuándo será, qué la cuarentena, qué el permiso para circular, que cuándo podré trabajar, que esto. Está bien ser realistas, pero ¿por qué no miramos hoy el cielo? ¿Sí? Yo creo que te lo dije en el primer mensaje, ¿no? El cielo está más limpio que nunca porque la contaminación ambiental bajó. Al no haber fábricas,
al no haber vehículos, al no haber aviones, al no quemar tanto combustible, tenemos un cielo más limpio que nunca. Aún en medio de las ciudades vos podés mirar cielos estrellados y noches estrelladas como si estuvieras en el campo, ¿sí? Esa es la parte buena que trajo toda esta cuarentena, ¿no? Bueno, pero vos sabés que encima de esos cielos hay otro cielo donde está el trono y está el Señor del trono, y ahí tenemos que estar conectados. Yo creo que es un tiempo especial para poder estar cambiando un poquito de perspectiva, ¿sí? Y esa perspectiva es la que nos limpia, la que nos oxigena. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Estamos ahora experimentando lo que la Biblia llama principio de dolores. Después ya entraremos en el trabajo de parto, ¿sí? Porque la Biblia dice que es como mujer que está a punto de dar a luz. Y luego llegará el día del nacimiento de la gloria de Jehová. Falta un poquito todavía, pero no mucho. Y la Biblia dice que esta venida del Señor va a ser inminente. La palabra inminente significa rápida, no en el sentido de que va a venir rápido, sino que cuando comience no para hasta el final. Esa es la idea de la palabra inminente. Es como una mecha que tal vez tardaste en prenderla, pero cuando la prendiste, corre porque explota. Esa es la idea. Y yo creo, hermanos, que la mecha se encendió. No podemos negarlo. La mecha se encendió. Y podemos tener una idea. El Señor Jesucristo dijo, el día ni la hora nadie lo sabe. Sí, el día y la hora no, pero los años más o menos sí podemos saber. Y está cerca, muy cerca. Y el Señor, así como va a volver, vino. Una vez hace 2000 años, ¿sí? Un día como hoy, nos preparamos para partir el pan en muchas iglesias. Recordamos que el Señor Jesucristo vino también. Vino de otra manera, siendo el mismo Dios, pero en humildad, en debilidad y en humanidad. Y hoy le recordamos cada primer día del Señor, al partir los símbolos, recordamos esa disposición del Señor para hacerse humano y venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Démosle gracias a Dios que Él por su misericordia puso en nosotros la fe necesaria para ver detrás de esas ropas de carpintero al Rey. Lamentablemente la gente hoy no lo ve. Su propio pueblo no lo ve. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Recién mencioné al comienzo, para el hombre natural las cosas del Evangelio son locura. Y tal vez tú que me estás escuchando hoy todavía pienses que esto es una locura. No. Mira, lo que está por suceder es lo mismo que sucedió hace 2000 años. Y también estaba profetizado. Y también había muchas personas que estaban atentos a la profecía y sabían que en ese momento iban a ser. Por ejemplo, los sabios del Oriente, Simeón, la profetisa Ana, los 12 apóstoles. Sabían que el Señor decía que en ese tiempo iba a aparecer. Y apareció. Ahora también tenemos que estar expectantes de que el Señor viene por segunda vez. Y eso debe mantener nuestros corazones preparados, aún en medio del caos, conectados con el cielo, viendo al Señor que no está corriendo por los pasillos del cielo, jalándose los pelos de un lado para otro, diciendo, ¿qué voy a hacer? Hay una pandemia, hay un virus, ¿cómo? No. Sentado en su trono, queriendo contagiar a su pueblo esa paz, ese orden, ese clima del cielo. Que podamos orar cada día, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, igual que como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? Confiando en aquel que está sentado en el trono, alabando, adorando. Nosotros tenemos que ser contagiados de ese clima y contagiar a los demás de esa misma paz. Que el Señor te bendiga. Fue muy lindo compartir con vos este tiempo. Y una vez más, gracias por permitirme visitarlos, aunque sea virtualmente, y con ganas muy grandes de pronto poder verles personalmente, poder abrazarnos y poder gozarnos en el Señor. Oramos por ustedes, gracias por orar por nosotros. Necesitamos estar unidos en oración. Hoy todos somos misioneros, ya lo hemos dicho, y tenemos que colaborar para la extensión del reino, porque el Rey viene muy pronto. Que el Señor te bendiga.